Estaba sentado en la sala de espera de la clínica, rodeado de rostros extraños y un silencio incómodo, cuando mi celular vibró en el bolsillo de mi camisa. Era mi hija, Daniela. Contesté con una sonrisa esperanzada, creyendo que llamaba para preguntar cómo estaba. Pero su voz salió fría, apresurada, casi robótica. «Papá, mañana viajaremos a Europa. Vendimos la casa de Playa del Alba y también el coche. Necesitábamos el dinero. Chao». Y colgó. Así, sin espacio para réplica, sin explicación. Por un momento me quedé allí, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando la nada. Era como si ella me hubiera arrancado algo con esas palabras. No solo la casa y el coche, sino una parte de mi dignidad. Durante 45 años la cuidé. Me esforcé por ser un buen padre, incluso cuando la vida me derribaba. Después de que mi esposa, Elena, falleciera de un infarto hace unos meses, Daniela empezó a aparecer con más frecuencia. Pensé que era preocupación. Pensé que era amor. Venía a mi casa 3 veces por semana. Traía compras, me acompañaba al mercado. Decía que quería verme mejor. Incluso me convenció de hacerme un chequeo. «Papá, ahora que estás solo, necesitas cuidar más tu salud». Yo creía en cada gesto, en cada sonrisa. Ahora lo veo todo con otros ojos, como movimientos calculados para acercarse a los bienes que Elena y yo tardamos toda una vida en conquistar con sudor y sacrificio. La casa de Playa del Alba no era solo una construcción junto al mar. Era el lugar donde vi a mi hija dar sus primeros pasos en la arena, donde Elena y yo pasamos nuestras vacaciones más felices. Allí celebramos cumpleaños, recibimos visitas, construimos recuerdos. Elena plantó cada flor del jardín con sus propias manos. Y el coche, ese viejo Buick, que cuidaba con el mismo esmero que un abuelo tiene con su nieto. Era el último bien que aún conservaba el olor de mi esposa. Daniela lo sabía. Sabía exactamente lo que ese coche significaba para mí. Y aún así, sin siquiera consultarme, lo vendió. Redujo la memoria de toda una vida a números en una cuenta bancaria. Me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico, rodeado de personas enfermas, y por primera vez desde la muerte de Elena, no lloré. Algo dentro de mí se calmó, como si una nueva parte de mí hubiera despertado, porque en ese instante recordé un detalle importante, algo que yo mismo había olvidado. 3 días antes de fallecer, Elena me entregó un sobre pardo y dijo: «Guarda esto en el cajón de la mesita de noche, y ábrelo solo cuando estés listo». Obedecí sin preguntar. Después del funeral, con tantos papeles, tantos sentimientos revueltos, nunca más toqué ese sobre. Pero ahora volvía a mi mente como una llamada. Me llamaron al consultorio enseguida. El médico me examinó y dijo que, para alguien de mi edad, estaba bien. Un poco cansado, un poco herido, pero físicamente bien. Asentí con la cabeza, sonreí, agradecí. Pero mi mente estaba lejos de allí. Estaba en ese sobre. Estaba en la voz cortante de Daniela. Estaba en Rafael, su marido, que nunca se preocupó por ocultar que me consideraba una carga. Rafael siempre me miraba como si me estuviera haciendo un favor al soportarme. Cuando aún tenía coche, él se negaba a subir. Decía que olía a cosa vieja. Salí de la clínica y fui a la parada de autobús. Ya no tenía coche, según Daniela. Esperé en silencio y, mientras el autobús no llegaba, me di cuenta de que había algo casi poético en todo aquello. Mi hija creía que me había dejado sin nada, pero lo que ella no sabía es que Elena, mi dulce Elena, siempre fue la mujer más precavida que conocí. Cuando el autobús finalmente llegó, me senté junto a la ventana. La ciudad pasaba afuera como una película muda. Personas yendo y viniendo, edificios grises, escaparates iluminados. Y allí estaba yo, viudo, traicionado, sin coche, sin casa de playa, pero con un secreto en la mesita de noche. Al llegar a casa fui directo al cuarto. Abrí el cajón y allí estaba el sobre, exactamente donde Elena había pedido que lo guardara. Mi corazón latía fuerte. Mis manos temblaban. Me senté en el borde de la cama que compartimos por décadas. Afuera empezaban a oscurecer, y la casa se sumergía en sombras familiares. Respiré hondo y abrí el sobre como quien desenvuelve un regalo peligroso.
Dentro había documentos, escrituras, extractos bancarios y una carta escrita a mano. La letra de Elena aún era firme. Teodoro, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento. Continué leyendo. Ella explicaba que, a lo largo de muchos años, invertimos cada centavo con inteligencia y paciencia. Descubrí que, además de la casa de playa, Elena había puesto nuestro nombre en una sociedad que era dueña de varias propiedades, incluido el edificio donde Daniela y Rafael vivían. También teníamos acciones en empresas que yo ni siquiera sabía que existían. Ella había mantenido todo en secreto para protegerme de preocupaciones, y principalmente para proteger a nuestra y a nuestra hija de sí misma. Si Daniela supiera la verdadera extensión de lo que tenemos, ella cambiaría. Y no por amor, decía la carta. Cerré los ojos y dejé que las palabras de Elena resonaran dentro de mí. Yo, que creía estar demasiado viejo para cualquier nuevo comienzo, percibía ahora que aún había mucho por hacer. Daniela pensaba que me había eliminado con una llamada telefónica. Poco sabía ella que solo había dado inicio a algo mucho mayor. Antes de continuar, ¿has pasado por algo parecido? Dime desde dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Guardé el sobre de nuevo, con cuidado, como si fuera una llave para un mundo nuevo y peligroso. Esa noche dormí poco. Estuve caminando por la casa en silencio, revisando recuerdos. El sonido de la risa de Daniela pequeña corriendo por el pasillo, el olor del pastel de maíz que Elena hacía los domingos, la imagen de Rafael quejándose de que el sofá era demasiado viejo. En cada rincón había recuerdos, y ahora todo aquello estaba en riesgo, porque mi hija, que yo pensaba que se estaba acercando por afecto, en realidad estaba calculando cómo borrarme de la ecuación. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina con un café recién hecho y todos los documentos esparcidos. Un mundo entero escondido delante de mí. Todavía estaba tratando de entender la dimensión de lo que Elena había construido. Descubrí que había cuentas a mi nombre en 2 bancos, propiedades registradas bajo una empresa llamada Sol de Invierno Limitada, cuya titularidad era toda mía. Me quedé en shock. Mi esposa, que siempre decía que teníamos solo lo suficiente para vivir con dignidad, había construido una pequeña fortuna a la sombra de la simplicidad. Pocas horas después, recibí una nueva llamada de Daniela. Su voz sonaba extrañamente más dulce, más tranquila. «Papá, solo llamé para avisarte que depositamos una parte de la venta de la casa y del coche en tu cuenta. No es mucho, pero nos pareció justo. Fingí no saber nada y le agradecí con frialdad. Ah, claro. Gracias, hija». Ella continuó. «Vamos a viajar esta tarde, Rafael y yo. Vamos a intentar una oportunidad en Europa. Pero tranquilo, cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño, más adecuado a tu edad». Me quedé en silencio por unos segundos. «Que tengan un buen vuelo», fue todo lo que respondí. Tan pronto como colgué, me permití reír por primera vez desde el funeral de Elena. Una risa seca, incrédula, casi cínica. Daniela creía que me había dado un porcentaje generoso de algo que era completamente mío, y aún se creía con el derecho de decidir dónde y cómo debía vivir. Ella había vendido mi casa, mi coche, mi historia, y me dejaba con migajas, como quien ofrece sobras a un perro fiel. Pero ella no sabía de la empresa, no sabía de las propiedades, no sabía que el edificio donde vivía era, legalmente, mío. Fue en ese momento que me di cuenta. Tenía 2 opciones. Podría entablar acciones judiciales, exigir todo de vuelta, confrontar a Daniela y Rafael directamente. Pero algo dentro de mí, quizás por influencia de la propia Elena, me hizo desear otro camino. Quería algo más profundo. Quería que Daniela comprendiera lo que había hecho, no solo que pagara por ello. Y la única forma de hacer eso sería con silencio y estrategia. Decidí que buscaría un abogado confiable, un hombre discreto, leal y experimentado. Alguien como el antiguo colega de Elena, Dr. Benjamín Cordero. El Dr. Cordero era un señor de cabellos blancos y ojos oscuros, abogado de confianza de nuestra familia durante años, pero con quien yo no hablaba desde el funeral.
Llamé y programé una cita para el día siguiente en su oficina, en el centro de Puerto Escondido. Teodoro, es un placer escuchar su voz. Su esposa era una mujer muy inteligente. ¿Sabía eso?, dijo él con amabilidad. Más de lo que imaginaba, respondí. Llevé el sobre, los papeles, la carta. Cuando él vio todo, se quedó en silencio por casi un minuto, examinando los documentos con atención absoluta. Teodoro, esto es sólido. Su esposa hizo un trabajo minucioso. Todo está a su nombre. Las ventas realizadas por su hija, especialmente la de la casa de playa, pueden ser revertidas. Eran ilegales. Asentí con calma. No quiero escándalo, Benjamín. Quiero discreción. Quiero recuperar lo que es mío. Pero también quiero que Daniela aprenda. No con gritos, sino con consecuencias. Él me miró por encima de las gafas y sonrió. Entiendo perfectamente. Entonces lo haremos a la antigua. Silenciosa, certera, irreversible. Esa noche dormí con algo que no sentía desde hacía meses. Propósito. Por primera vez desde que perdí a Elena, tenía un plan. La injusticia que sufrí no sería lavada con odio, sino con paciencia y firmeza. Estaba a punto de enseñarle a mi hija la diferencia entre heredar y merecer. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país sigues esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que imaginas. El doctor Cordero entró en acción con la precisión de un cirujano. En pocos días, ya había iniciado el proceso de anulación de la venta de la casa de Playa del Alba. Los compradores, según él, habían sido engañados por Daniela, y la operación no tenía validez legal, ya que la hija no tenía poder ni autorización para vender el inmueble. Como la venta se había realizado de manera informal, apresurada y con cláusulas frágiles, sería posible revertir todo de forma discreta. Vamos a recuperar su casa sin alardes, Teodoro. Y en cuanto al edificio donde vive su hija, eso requerirá más tiempo, pero el control será suyo. Mientras tanto, yo seguí mi rutina de siempre, como si nada estuviera pasando. Salía temprano a caminar por el barrio. Saludaba a los vecinos con la misma amabilidad de siempre. Mantenía mi rostro sereno y callado. Algunos incluso me preguntaban si necesitaba algo, después del viaje de mi hija. Era extraño ver su compasión. Esa idea de que yo estaba solitario, frágil, olvidado. Pocos sabían que detrás de aquel señor que tomaba café en el mismo banco de la plaza todos los días, había un plan en marcha. Un plan construido con la misma paciencia con la que yo cultivaba mis bonsáis en el balcón. 3 semanas pasaron sin ninguna noticia de Daniela. Ni un mensaje, ni una foto, ni un ¿cómo estás, papá? Para ella, yo había dejado de existir tan pronto como se aseguró el dinero de la venta. Y esa indiferencia dolía más que cualquier pérdida material. Era como si yo hubiera sido un escalón que ella necesitaba subir. Y ahora que estaba allá arriba, simplemente me dejó atrás. Yo conocía bien ese comportamiento. No nació de la noche a la mañana. Ella siempre fue ambiciosa. Siempre tuvo dificultad para ver a los demás. Pero yo, ciego por el amor de padre, elegí ignorar las señales. Un mes después de nuestra última llamada, el doctor Cordero me citó a una reunión en su oficina. Tengo buenas noticias, Teodoro. La casa de Playa del Alba volvió oficialmente a su nombre. Los compradores aceptaron la anulación sin litigio, y la escritura ya está regularizada. Sentí un alivio tan grande que tuve que respirar hondo. ¿Y sobre el edificio?, pregunté. Él hizo un gesto más contenido. El proceso está en marcha, pero pronto tendremos todo bajo su control directo. Cuando eso suceda, su hija tendrá que pagar alquiler o irse. Hice un lento asentimiento con la cabeza. Aún no era el momento, pero se acercaba. Ese fin de semana, decidí visitar la casa de la playa solo. Tomé un autobús hasta Bahía Clara y caminé a pie hasta la calle de tierra donde estaba la casa. La fachada seguía igual, pintada en blanco y azul claro, con el viejo banco de madera en la terraza. Recordé a Elena sentada allí, leyendo bajo la brisa de la tarde, con el cabello recogido en un moño simple. Entré despacio, toqué los muebles, sentí el olor a sal que siempre impregnaba las habitaciones. Era como volver en el tiempo, como abrir una ventana del alma. La casa estaba vacía pero llena de ecos.
Me senté en el sofá donde tantas veces descansamos juntos y me permití llorar por primera vez desde que todo empezó. En ese llanto había de todo: dolor, nostalgia, decepción, pero también gratitud. Elena me había dejado más que propiedades. Me había dejado un escudo, un mapa, una forma de resistir sin perderme. Cuando regresé a Puerto Escondido al final del día, percibí algo diferente en la mirada de los vecinos. No sabían lo que estaba pasando, pero algo en mí había cambiado. Estaba más erguido, más firme, menos roto. La apariencia de fragilidad comenzaba a desmoronarse, y en su lugar nacía algo nuevo, más silencioso, pero inquebrantable. Días después, supe por Aurora, la vecina de al lado, que Daniela y Rafael estaban enfrentando problemas con los bancos. Parece que hubo una confusión con los papeles de su apartamento. El banco está investigando los préstamos que Rafael pidió, dijo ella en un susurro. Sonreí levemente y solo comenté: la vida tiene sus propios medios para enseñar. No necesité explicar nada más. Aurora me miró de una manera diferente ese día, como si hubiera percibido que el viejo señor del balcón sabía más de lo que dejaba ver. Pocos días después, el doctor Cordero me llamó. Teodoro, lo logramos. La transferencia de control de la empresa está concluida. El edificio donde su hija vive está, oficialmente, bajo su administración directa. Si quiere, podemos enviar una notificación de desalojo inmediatamente. Respiré hondo. Aún no. Quiero que ella regrese. Quiero que vea con sus propios ojos lo que significa perder sin comprender por qué. Cuando ella regrese, lo haremos a mi manera. Y colgué, con una tranquilidad que yo mismo no sabía que poseía. Esa noche, me senté en el balcón con una copa del vino que le gustaba a Elena. La luna estaba llena y el aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi historia. No necesitaba gritar ni confrontar. Bastaba con esperar. La justicia que buscaba no vendría en forma de venganza, sino de aprendizaje, y eso era más poderoso que cualquier castigo. La llamada telefónica llegó una mañana lluviosa, casi un mes después del silencio completo. Yo estaba regando las plantas del balcón cuando el celular sonó. Contesté sin reconocer el número. Del otro lado, la voz de Daniela surgió vacilante, como si masticara cada palabra con cuidado. Papá, acabo de llegar a Puerto Escondido. Rafael se quedó en Europa. Yo puedo ir a tu casa. Necesito hablar contigo. No pregunté nada. No expresé sorpresa. Solo respondí con calma. Claro, hija. Estoy aquí. Colgué y me quedé parado, mirando la lluvia caer sobre las hojas de mi bonsái. Estaba empezando. Cuando Daniela llegó, horas después, me asombró su apariencia. Estaba pálida, más delgada, con ojeras profundas. Llevaba 2 maletas grandes y una mochila. Sus hombros estaban encorvados, el rostro sin maquillaje, el cabello recogido a toda prisa. Abrí la puerta y la invité a pasar sin decir palabra. Ella vaciló antes de abrazarme, como si estuviera pidiendo permiso silencioso. La abracé, pero no con la ingenuidad de antes. Mi gesto era el de un padre que ofrece refugio, pero no ha olvidado el abandono. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde leí la carta de Elena semanas antes. Daniela sostenía una taza con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo para no desmoronarse. Papá, yo lo siento mucho. Me avergüenza lo que hice, la forma en que te hablé, lo que dejé que pasara. Rafael me dejó. Descubrí que usó mi nombre para pedir préstamos. Estoy hundida en deudas que ni siquiera sabía que existían. Y ahora, recibí una carta de desalojo del apartamento. Dice que tengo 30 días para irme. Fingí sorpresa y solo negué con la cabeza, como quien no entiende muy bien lo que está pasando. ¿Sabes algo, papá? Esa empresa, Sol de Invierno Litada. ¿La conoces? Sí, la conozco. Pensé, pero no dije. Solo fruncí el ceño y respondí. Nunca he oído hablar de ella. Quizás sea un error. ¿Hablaste con un abogado? Daniela suspiró. No tengo dinero para un abogado, ni empleo. Estoy completamente perdida y ya no tengo dónde vivir. Puedo quedarme aquí por un tiempo. Fijé mis ojos en los suyos, ahora llenos de lágrimas, y con voz serena respondí: Claro, hija.
Esta casa es tuya. Ella lloró, y en ese llanto había culpa, desesperación y quizás, finalmente, un grano de arrepentimiento verdadero. Esa noche, Daniela durmió en su antiguo cuarto, el mismo donde Elena colgaba los adornos de Navidad, donde contábamos historias antes de dormir, donde guardamos sus primeras muñecas. Ahora, ella dormía allí como alguien que había perdido todo, y volvía al origen no por nostalgia, sino por necesidad. Caminé hasta la sala, me serví un té y me quedé mirando por la ventana. La ciudad estaba tranquila, y mi casa también. Pero dentro de mí, un volcán de decisiones comenzaba a hervir. No era hora de actuar aún. Ella necesitaba sentir, necesitaba crecer. Los días siguientes fueron como un teatro. Daniela intentaba ser servicial. Arreglaba la cocina, limpiaba la sala, me preguntaba si necesitaba algo, pero yo veía en sus ojos la vergüenza, el peso de haber vuelto como alguien que un día creyó que podía reemplazarme con dinero. Yo no le cobraba nada. Dejaba que ella intentara reconstruir la narrativa por su cuenta. A veces, por la noche, la oía llorar bajito en el cuarto. Y no entraba. No por indiferencia, sino porque sabía que ese dolor era la única forma de romper el orgullo que ella había cultivado por años. Entonces, un sábado, Daniela vino hacia mí con un sobre en la mano. «Papá, encontré esto entre las cosas de Rafael. Tiene tu nombre. Está sellado». Tomé el sobre con calma. Era pequeño, nuevo, pero escrito con la caligrafía familiar de Elena. Mi corazón se aceleró. «Extraño. No lo recuerdo». Ella insistió. «Deberías abrirlo». Lo abrí allí mismo, delante de ella. Dentro, una carta corta y una llave pequeña de caja fuerte. La carta decía: «Si encontraste este sobre, es porque Daniela ha regresado y necesita ayuda. Esta llave abre la caja 87 del Banco Central, en el centro de la ciudad. Úsala con sabiduría». Miré a mi hija. Estaba en shock. «¿Mamá dejó esto?» La reacción de Daniela fue inmediata. «Necesitamos ir allí. Tal vez haya algo que nos ayude». Yo mantuve el tono lento. «Puede ser, pero con calma». Ella insistía: «Papá, tal vez tenga dinero, documentos, algo que nos salve». Y yo, con la serenidad que solo quien ya perdió todo puede cultivar, respondí: «Vamos el lunes». Esa noche, ella cocinó para nosotros, y por primera vez, hizo algo que no parecía un gesto automático. Se sentó conmigo a la mesa, comimos en silencio, y al final, ella lavó los platos sin que yo se lo pidiera. Había algo nuevo en sus gestos, algo aún frágil, pero genuino. El lunes, temprano, Daniela y yo tomamos el autobús rumbo al centro de Puerto Escondido. Ella estaba inquieta, como si cada sacudida del camino llevara la posibilidad de una nueva decepción. Yo, por otro lado, mantenía el rostro tranquilo, sostenido por la certeza de que todo estaba exactamente como Elena había planeado. Al llegar al Banco Central, fuimos atendidos por un empleado anciano que pareció reconocer mi nombre. Mostré la llave y mis documentos. Él solo asintió. Nos condujo al ala de las cajas de seguridad y giró la cerradura metálica con delicadeza. El sonido del cofre abriéndose resonó por la sala de mármol como un susurro ceremonial. Dentro de la caja había una pequeña maleta negra y una carpeta de cuero. Abrí la carpeta primero. Allí estaban certificados de joyas, tasaciones detalladas y una carta de Elena listando cada pieza. Collares, anillos, relojes, broches, muchos heredados de su familia, otros comprados con ahorros escondidos a lo largo de los años. Daniela se quedó boquiabierta. ¿Todo esto es de mamá? Asentí. Ella guardaba las cosas con cuidado. Enseguida abrí la maleta. Pequeñas cajas acolchadas, cada una revelando una joya con brillo discreto, pero evidente. Nada llamativo, todo elegante. Daniela respiraba hondo con cada nuevo descubrimiento. «Papá, esto vale una fortuna». Yo observaba su reacción. Había asombro, sí, pero también vergüenza. Ella sabía que había vendido la memoria de su madre por migajas, y ahora veía ante sí un tesoro que su madre confió que solo sería revelado cuando ella estuviera lista para mirar con madurez. Mientras salíamos del banco, ella dijo con vacilación: Quizás podamos vender una o dos piezas para resolver las deudas más urgentes.
Me detuve en la acera, la miré a los ojos y dije, ¿de verdad quieres usar lo que tu madre guardó por décadas para pagar errores que Rafael cometió en tu nombre? Daniela bajó la cabeza, avergonzada. No sé qué hacer, papá. De vuelta en casa, pusimos las joyas sobre la mesa de la cocina. Daniela pasó horas organizándolas, anotando los valores, tratando de descubrir qué podría rendir más. Era doloroso verla reducir recuerdos a cifras, pero yo sabía que ese enfrentamiento con la realidad era necesario. Ella necesitaba aprender el peso de lo que había perdido, no solo el valor material. Al final de la tarde dijo, con suerte, podremos pagar la mitad de las deudas. La otra parte, todavía no sé cómo. Y fue en ese momento que me di cuenta. Ella estaba empezando a hablar en términos de responsabilidad, ya no como víctima del marido, sino como adulta que debe asumir sus elecciones. Esa noche salió a caminar sola. Cuando regresó, me dijo que había dejado currículums en 2 tiendas del centro. Cualquier cosa para empezar, no puedo quedarme parada. Yo solo asentí con la cabeza, estaba funcionando. Poco a poco, Daniela empezaba a comprender que volver a empezar exige esfuerzo, humildad y sobre todo, arrepentimiento real. No es ensayado de las primeras semanas, sino el que nace de la convivencia diaria con el dolor causado a los demás. Y eso no se aprende con sermones, se aprende con silencio y tiempo. Al final de la semana, Daniela recibió una llamada. Era de una pequeña empresa de limpieza de oficinas. Me ofrecieron un turno nocturno, papá. Nada glamuroso, pero es honesto. Yo la abracé. Es más de lo que muchos harían. Ella sonrió, una sonrisa tímida, y por primera vez en mucho tiempo vi en ella algo que reconocí: coraje. Esa noche, salió para su primer turno con ropa sencilla, el cabello recogido, sin maquillaje. Y cuando regresó, exhausta, pero con los ojos vivos, supe que la hija que me había abandonado estaba dando paso a una mujer que finalmente entendía lo que era la dignidad. Durante las 2 semanas siguientes, Daniela mantuvo la rutina de trabajo nocturno y siguió ayudando en casa durante el día. Yo la observaba a distancia. No se quejaba, no lloraba como antes, solo actuaba. Un día, la vi en el balcón con una hoja de papel, garabateando algo. Estoy haciendo las cuentas. Si logro pagar las deudas más graves para fin de mes, quizás pueda renegociar el resto. Yo solo le puse una taza de té al lado. Muy bien, hija. Así es como se empieza. Ella me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias por no echarme, papá. Sonreí. Aún no era el momento. Y entonces llegó la conversación que esperaba. Papá, sé que la venta de la casa de la playa fue ilegal. Tú también lo sabes, ¿verdad? Respiré hondo. Sí, podrías haberme demandado, pero no lo hiciste. ¿Por qué? La pregunta era sincera. Y la respuesta también. Porque no aprenderías nada en un tribunal. Solo te alejarías aún más. Y yo no quería perder a mi hija para siempre. Preferí darte tiempo. Ella lloró. Pero esta vez no era desesperación. Era comprensión. Era como si finalmente ella viera con claridad el daño que había causado. Y el esfuerzo silencioso que hice para no devolvérselo con la misma moneda. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. El tiempo fue pasando, y con él, Daniela empezó a adquirir nuevos hábitos que antes parecían impensables. Cierta tarde, la encontré limpiando los cristales de la sala mientras escuchaba música instrumental, algo que siempre critiqué en el pasado y que ella decía detestar. Ayuda a calmar, dijo con una leve sonrisa. Percibí entonces que no era solo el ambiente lo que estaba cambiando, sino su interior. Un día, entró en casa trayendo una bolsa con verduras y dijo, «Compré en el mercado de la esquina». Doña Lourdes me reconoció y preguntó cómo estaba. Dijo que te echaba de menos. Me quedé en silencio. Esa frase, «te echaba de menos», me golpeó diferente. Por primera vez, Daniela estaba ocupando un lugar que era mío. Una calurosa tarde de domingo. Nos sentamos en el balcón a tomar limonada. Ella la preparó. Se sentó a mi lado, con una mirada distante, y dijo, «Papá, a veces pienso que no merezco estar aquí, que debería irme, empezar de nuevo en otro lugar». La miré fijamente a los ojos.
Estás aquí porque aún tienes que aprender, y porque la puerta nunca estuvo cerrada. Ella bajó la cabeza, secándose discretamente una lágrima. A veces siento que no podré perdonarme. Suspiré. El perdón es como la sombra de la tarde. Llega despacio. A veces ni te das cuenta de que ya estás bajo ella. Tuila. Daniela empezó a recibir invitaciones de sus compañeras de trabajo para compartir apartamentos más baratos. Pero se negaba, diciendo que aún no estaba lista. Quería primero limpiar su nombre, pagar lo que debía. Cierta noche, me sorprendí escuchándola al teléfono con una asistente social. Estaba preguntando cómo podría ser voluntaria en un programa de apoyo a mujeres endeudadas. Luego me explicó. Pensé que, si compartía lo que aprendí, quizás otras evitarían los mismos errores. Era un gesto pequeño, pero con un significado enorme. Era la primera vez que Daniela pensaba en alguien más allá de sí misma. Fue también en ese periodo cuando recibí una llamada del doctor Benjamín Cordero. Teodoro, la situación de Rafael está finalizada. Logramos comprobar que falsificó documentos de Daniela. Las deudas atribuidas a ella serán canceladas, y él, si regresa al país, enfrentará un proceso criminal. Agradecí en silencio. Era el momento de actuar, pero aún no de revelar. Benjamín, mantenga esto en secreto por ahora. Quiero esperar el momento adecuado para contarle. Él vaciló por un segundo, pero luego asintió. Usted sabe lo que está haciendo, y su hija parece estar diferente, de verdad, digna del esfuerzo. Esa noche, Daniela llegó del trabajo con los pies visiblemente cansados. Me senté con ella en la cocina. ¿Estás comiendo bien, hija? Ella rió débilmente. Como lo que hay. Hoy me regaló un sándwich doña Carmen. Dijo que estoy empezando a parecerme a ella. Doña Carmen era una colega de 62 años, que limpiaba oficinas desde hacía décadas. Ella dijo que parezco más fuerte que antes. Yo asentí. Lo estás. Estás descubriendo tu espina dorsal. Daniela se quedó en silencio, pero después de un tiempo respondió. ¿Sabes lo que más he aprendido en este tiempo, papá? Que la dignidad no viene de lo que tenemos. Viene de lo que hacemos cuando nadie está mirando. Las semanas se convirtieron en meses. Y con el tiempo, Daniela empezó a estudiar en sus horas libres. Se inscribió en un curso nocturno de servicio social. Dijo que quería trabajar con la reintegración de mujeres en situación de riesgo. Creo que puedo usar lo que viví como base para ayudar a otras personas. Yo la escuchaba con atención, tratando de no mostrar el orgullo que sentía, no por vanidad, sino por gratitud. Era como ver una casa destruida siendo reconstruida, no con prisa, sino con solidez. Ladrillo por ladrillo, gesto por gesto. Una tarde, mientras tomábamos té juntos en el balcón, ella me dijo, «Papá, recibí una carta del consulado. Rafael fue arrestado en España. Intentó casarse con una extranjera para obtener la ciudadanía y fue descubierto». Solo asentí. Eso significa que pagará por lo que hizo. Pero por increíble que parezca, no siento rabia, siento alivio. La miré con calma. Eso se llama liberación. Cuando dejas de desear que el otro sufra y empiezas a desear solo que tú vivas en paz. Ella asintió. Es exactamente eso. 2 días después, volvió del trabajo con una bolsa en las manos. Había comprado flores, margaritas, las flores favoritas de Elena. Creí que la casa necesitaba color, y las puso en un jarrón en la sala. Cuando fui a dormir, pasé por ese arreglo sencillo y me emocioné. Era la primera vez que Daniela homenajeaba a su madre de forma espontánea desde el entierro. Era la señal de que no solo se estaba transformando, sino reconciliándose con su propio origen. A la mañana siguiente, decidí que estaba listo. Llamé al doctor Cordero. «Benjamín, programe una reunión. Quiero mostrarle la verdad a mi hija, pero quiero que escuche todo de alguien neutral». Él me respondió con la calma de siempre. «Los estaré esperando el viernes. Preparé los documentos. Ella entenderá». Colgué el teléfono y miré por la ventana. Daniela estaba en la cocina, lavando los platos y tarareando bajito. Sonreí. El momento había llegado, y fue ella misma quien había construido ese camino. Llegamos a la oficina del doctor Benjamín Cordero con puntualidad. Daniela estaba nerviosa. Vestía la misma camisa azul claro que usaba cuando hacía entrevistas de trabajo,
como si quisiera presentarse al mundo de forma digna. ¿Estás seguro de que es necesario todo esto, papá? Parece algo demasiado serio. Solo sonreí. Sí. Entramos en la sala iluminada por ventanas altas. Benjamín nos recibió con cortesía y, sin rodeos, le entregó a Daniela un sobre grueso. Antes de explicar nada, necesito que lea todo con calma. Ella lo miró confundida. ¿Qué es esto? Él solo asintió. Lea. Daniela abrió el sobre y empezó a hojear los documentos. Primero vinieron los comprobantes bancarios, luego las escrituras de las propiedades, enseguida los informes de inversión firmados por Elena, y por último, la carta de confesión de Rafael, esa que él escribió cuando fue confrontado por las autoridades españolas. A medida que Daniela leía, su respiración se acortaba. El rostro le cambió de color. Pasaba una página, se detenía, volvía. Los ojos se le llenaban de lágrimas, pero ella continuaba. Hasta que llegó al final, colocó los papeles sobre la mesa con las manos temblorosas y dijo, «Papá, todo esto es tuyo». Asentí en silencio. Ella se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «¿Tú sabías...» «¿Desde cuándo?» Benjamín respondió por mí. «Desde antes de que usted saliera del país. Su madre dejó todo organizado, y su padre optó por mantener el silencio, esperando que usted estuviera lista para saberlo». Daniela me miró, con una mezcla de dolor y reverencia. «¿Y por qué me dejaste sufrir, papá? ¿Por qué me viste vender la casa de la playa y no me lo impediste?» Sostuve la emoción con fuerza. «Porque necesitabas entender lo que es el valor, y eso no se enseña con sermones, solo con tiempo». Ella lloró, pero era un llanto diferente. No era desesperación, era un llanto de alguien que finalmente veía todo con nitidez. ¿Y el apartamento? ¿Y las deudas? ¿El desalojo? Benjamín intervino nuevamente. «Todas resueltas. Legalmente, usted no debe nada. ¿Y el edificio donde vivía? Ya volvió a la administración de su padre». Daniela se llevó las manos a la cara. «No merezco esto». Y yo, con toda la serenidad del mundo, respondí, «No se trata de merecer, se trata de aprender. Y tú has aprendido». Salimos de la oficina en silencio. De regreso, ella me seguía con pasos cortos, cabizbaja. Ya en casa, sirvió la cena como de costumbre. Pero al finalizar la comida pidió permiso, fue al cuarto y regresó con un sobre. «Estaba guardando esto. Son los papeles de las joyas que vendí. Iba a usar el dinero para pagar las deudas. Pero ahora quiero que te lo quedes, es lo mínimo». Tomé el sobre, la miré a los ojos y dije, «La única deuda que importa es la del corazón, y esa ya la empezaste a pagar». A la mañana siguiente, Daniela me llamó para hablar en el balcón. «Papá, estoy pensando en algo más grande, más significativo». «¿Qué?» «Quiero usar la casa de Playa del Alba como un espacio de acogida para mujeres que han sido abandonadas como yo, como tantas que conocí en los últimos meses. Un lugar temporal donde puedan reconstruir su dignidad». Sentí un nudo en la garganta. A Elena le encantaría esa idea. Ella sonrió. «Es por eso. Quiero que su legado no se quede solo en joyas y documentos. Quiero que respire». Durante los días siguientes, ella empezó a esbozar el proyecto. Llamó a asistentes sociales, psicólogas voluntarias, investigó sobre albergues temporales, organizó una visita con profesionales del ayuntamiento a la casa de la playa. «Papá, está en óptimas condiciones. Solo necesita algunos ajustes, pero es perfecta, aireada, acogedora, con olor a mar y memoria». Yo la escuché hablar con pasión, y percibí que algo dentro de ella finalmente había florecido. Era como si Elena estuviera guiando nuestros pasos desde donde quiera que estuviera. Una tarde, mientras Daniela preparaba un té, me miró con una sonrisa llena de luz y dijo, «No me salvaste con dinero, papá. Me salvaste con paciencia». Me emocioné. «Y tú te salvaste con humildad». La relación entre nosotros ya no era la misma de antes. Era más fuerte, más honesta, más igual. Ya no había un padre rescatando a una hija, sino dos adultos compartiendo experiencias, cicatrices y planes. Si aquella tarde lluviosa, al principio, yo hubiera reaccionado con rabia, quizás Daniela habría desaparecido de mi vida para siempre. Pero elegí el camino que Elena habría tomado. Y ahora,
al ver a mi hija transformar la culpa en proyecto, la caída en reconstrucción. Entendí que todo el silencio valió la pena. La noticia sobre el refugio en la casa de Playa del Alba comenzó a circular por la comunidad de Puerto Escondido más rápido de lo que esperábamos. Algunas personas se sorprendieron, otras se mostraron escépticas, pero muchas, especialmente mujeres mayores, vecinas de toda la vida, se acercaron a mí con los ojos llorosos. Teodoro, nunca pensé que tu hija haría algo así. Realmente ha cambiado, ¿eh? Yo solo sonreía y decía, todos podemos cambiar si tenemos espacio y tiempo. Daniela, por su parte, no se dejaba afectar por los comentarios. Estaba concentrada. Todos los días, antes de ir a su trabajo nocturno, dedicaba horas a planificar la estructura del refugio. Un día, doña Lourdes, la misma señora que vendía verduras en la esquina, vino a nuestra casa con un pastel de maíz aún caliente. Es para celebrar. Oí decir que su hija ahora ayuda a otras mujeres. Quería decir que estoy orgullosa. Daniela se quedó sin palabras. Abrazó a doña Lourdes con fuerza y, después, se retiró a su cuarto. Fui tras ella y la encontré llorando bajito. Papá, la señora más sencilla del barrio me dijo que está orgullosa de mí. ¿Yo? Que hice todo mal. Me senté a su lado y le dije, porque ahora haces todo bien. La gente ve cuando es de verdad. Las obras en la casa de la playa comenzaron poco tiempo después. Nada grandioso, solo adaptaciones necesarias para recibir huéspedes con seguridad y dignidad. Un baño fue ampliado. El porche recibió una hamaca nueva. Los dormitorios, camas restauradas. Todo sencillo, pero hecho con cuidado. Daniela usó parte del dinero que había guardado de su trabajo nocturno para comprar los materiales. No quiero usar el patrimonio de la familia sin merecerlo. Quiero construir con mis manos. Aquello me emocionó más que cualquier diploma. Era como ver a mi hija renacer dentro de la misma casa donde un día ella misma decidió vender nuestros recuerdos por impulso. Una tarde, mientras pintábamos juntos la parte exterior de la casa, Daniela me contó que había recibido una propuesta para trabajar oficialmente en el área social del ayuntamiento. Es solo medio tiempo, pero es exactamente lo que quería. Ayudar a mujeres en riesgo formalmente, con estructura. Yo me alegré por ella, pero me emocioné de verdad cuando añadió. ¿Y sabes por qué me llamaron? Porque dijeron que mi historia era real, que daba esperanza. La miré, sudada, con pintura en las manos, y le dije, entonces ahora entiendes lo que tu madre siempre quiso enseñar. El día de la inauguración del refugio, Elena parecía presente en cada detalle. El mar en calma, el viento suave, el olor a pastel sencillo que venía de la cocina. Todo parecía parte de una escena que ella habría aprobado. Recibimos mujeres de diferentes edades, historias y dolores. Ninguna de ellas sabía el origen de aquella casa. Solo veían allí un refugio. Daniela hizo un pequeño discurso, sin leer nada. Solo habló con el corazón. Esta casa pertenece a todas las que necesitan un lugar seguro para respirar. Un lugar donde nadie será juzgada, porque yo también ya fui acogida aquí, por mi padre, por la memoria de mi madre y por mi propia conciencia. Esa noche, sentados en el balcón, Daniela me dijo, «Papá, todavía no me has respondido una cosa». «¿Qué? ¿Por qué me perdonaste?» Pensé por unos segundos. «Porque te amo más de lo que amo cualquier bien que me quitaste. Y porque sabía que lo que necesitabas era perderlo todo, para descubrir quién eras realmente». Ella me tomó la mano y, con los ojos llorosos, respondió, «Gracias por no rendirte conmigo». Yo sonreí. Elena tampoco se habría rendido. Algunas semanas después, Daniela fue invitada a una entrevista en un programa de radio local. Contó su historia con delicadeza, sin exponer a nadie. Habló del proceso, de los errores, de la vergüenza, pero también de la reconstrucción. Cuando llegó a casa, aún con la voz temblorosa, me dijo, «Papá, varias mujeres llamaron después de la entrevista. Dicen que quieren ayudar, que quieren contar sus historias también». Yo la abracé y pensé, «Ahora sí, estás a la altura del nombre que llevas». En el balcón, donde tantas conversaciones nuestras tuvieron lugar, Daniela me entregó un sobre. «Es simbólico, papá, pero es importante para mí.
Dentro había una pequeña escritura de donación parcial. La mitad de la casa de Playa del Alba ahora estaba a nombre de la fundación que creamos juntos. No quiero que nadie piense nunca más que puede quitar esta casa a quien la necesita. Ni yo. Cerré los ojos y respiré hondo. Elena habría llorado si hubiera estado allí. Y quizás lo estaba en cada brisa, en cada flor, en cada gesto de redención. La vida me enseñó que el silencio puede ser más poderoso que el grito, que la espera, cuando viene acompañada de amor y firmeza, transforma, y que a veces, para salvar a un hijo, hay que dejarlo caer. Pero estar allí, con los brazos abiertos, cuando decide levantarse. Y fue exactamente lo que hice, con amor, con dolor, pero también con fe, con el tiempo. La casa de Playa del Alba se transformó en algo mucho más grande que un refugio. Se convirtió en un punto de reconexión para mujeres olvidadas, un espacio de escucha, de intercambio, de reconstrucción. Voluntarias comenzaron a llegar espontáneamente. Psicólogas, asistentes sociales, incluso una jueza jubilada se ofreció para dar orientación jurídica a las residentes. Daniela organizaba todo con calma, anotando los turnos, escuchando las historias, buscando soluciones. Yo la observaba y veía, en aquella figura antes arrogante y distante, a una mujer nueva, fuerte, justa, presente. Una mañana de martes, mientras tomábamos café en el balcón, Daniela me entregó un cuaderno. Es el diario del refugio. Las residentes escribieron cosas sobre los primeros días. Abrí y leí relatos conmovedores. Aquí me sentí viva de nuevo. En la casa del señor Teodoro, recordé que todavía existo. Ella nos entiende porque también sintió lo que es perderlo todo. Cerré el cuaderno con cuidado, con los ojos llorosos. Esto vale más que cualquier herencia, le dije. Y era verdad. Aquello era un legado real, aquel que atraviesa generaciones por el ejemplo. A veces, caminamos juntos hasta la playa, sin decir mucho, solo observando las olas. Daniela siempre lleva una pequeña bolsa con cuadernos y anotaciones. Se sienta en una piedra, escribiendo ideas para mejorar el refugio, para expandir la fundación. Papá, estoy pensando en crear un pequeño fondo de becas. Nada grande, pero que permita a una de las mujeres empezar un curso, terminar la secundaria, cualquier cosa que les devuelva la dignidad. Yo solo asiento. Con cada propuesta, con cada paso, ella me recuerda más a Elena. En una de esas tardes, mientras caminábamos, Daniela me detuvo. Papá, pensé mucho antes de decirte esto, pero creo que llegó la hora de contarte una cosa. Estuve atento. Ella respiró hondo. Cuando te llamé ese día en la clínica y te dije que había vendido todo, sabía que estaba equivocada, pero también sabía que, si te miraba a los ojos, no tendría el valor de seguir con eso. Así que lo hice a propósito, por la distancia. No quería escuchar tu voz de decepción, no lo habría soportado. Mi corazón dolió, pero comprendí. Es exactamente por eso que no te grité, porque sabía que un día lo entenderías. La fundación, meses después, fue reconocida por el ayuntamiento y recibió un pequeño premio. Daniela dio un discurso corto, pero muy simbólico. Todo lo que hice aquí, lo hice con las manos sucias de la vergüenza que cargué, y con el corazón limpio de la voluntad de acertar. La audiencia aplaudió de pie. Yo, al fondo de la sala, lloré en silencio, no por orgullo, sino por alivio. Mi hija había vuelto a mí, pero no como antes. Había vuelto mejor. Un día, Aurora, la vecina de siempre, me encontró en la feria. «Teodoro, ahora eres famoso, ¿eh?» Reí, sin entender. «Ah, ¿no lo viste? Están preparando un reportaje para la TV local sobre la casa de la playa. Quieren contar cómo la hija que cometió un error se convirtió en inspiración para otras». Negué con la cabeza, medio tímido. Es su historia. Yo solo fui el suelo donde ella tropezó y luego se afirmó. Aurora me tomó de la mano. Pero fue ese suelo el que la mantuvo en pie. Las grabaciones se hicieron discretamente. Daniela solo aceptó participar con la condición de que ninguna mujer del refugio fuera expuesta. El día que el programa salió al aire, recibimos decenas de mensajes de desconocidos. Algunas queriendo ayuda, otras ofreciendo donaciones, pero muchas solo diciendo,
Gracias por mostrar que siempre hay tiempo para cambiar. Daniela pasó esa noche en silencio. Al final dijo, «Papá, ahora entiendo por qué te quedaste callado. Fue tu silencio lo que me enseñó todo». En una noche estrellada nos sentamos lado a lado en el balcón, como hicimos tantas veces. Ella me miró y dijo, «Papá, ¿puedo hacerte un último pedido?» «Claro. Cuando te vayas, que espero que tarde mucho, quiero que me dejes un sobre, igual al que mamá te dejó a ti, pero quiero que en él solo haya una frase. Confía en lo que construiste». Sonreí, emocionado. «Prometo que tendrás ese sobre, pero hasta entonces, quiero seguir viendo todo lo que aún vas a construir». La semana siguiente, Daniela fue invitada a dar una conferencia en una universidad local. Habló sobre reconciliación, responsabilidad y la importancia de perder para aprender a ganar con dignidad. Volvió a casa radiante. «Papá», una muchacha se me acercó al final y me dijo que pensaba abandonar sus estudios porque su familia la había rechazado, pero que mi historia la hizo cambiar de idea. Yo solo respondí, «Entonces tu misión está cumplida y apenas está comenzando». Poco a poco, fui saliendo del centro de las decisiones y ella empezó a liderar todo. Yo me convertí en el cuidador del jardín, el contador de historias, el abuelo simbólico de las mujeres acogidas, un papel que acepté con placer. Cuidaba las plantas, la huerta comunitaria y hacía el café para los encuentros semanales del grupo. Daniela decía, «Usted no sabe, pero solo de verlo por aquí, las mujeres ya se sienten seguras. Usted es el silencio que ellas nunca tuvieron en casa». Esas palabras fueron quizás el mayor elogio que recibí en la vida. Un año después de la primera noche de Daniela de vuelta en casa, hicimos una celebración sencilla. Velas, una mesa de madera con comidas preparadas por las residentes y una pancarta con la frase «Volver a empezar es resistir». Ella me llamó para decir unas palabras. Yo no tenía discurso, solo dije «Gracias por haber hecho del dolor algo útil y por permitirme ver al final de la vida que los tropiezos también pueden plantar jardines». Hubo silencio. Y luego, aplausos. Al final de la fiesta, Daniela se acercó y me entregó un regalo. Era un marco con una foto antigua. Yo, Elena y ella, aún niña, sentados en el balcón de Playa del Alba. En el reverso, ella escribió, «Ustedes me dieron todo, pero fue cuando lo perdí todo que me di cuenta de cuánto valía». Guardé aquello con cariño, y en ese instante, supe que nada había sido en vano. Hoy, cuando me preguntan cómo logré perdonar a una hija que me traicionó tan profundamente, respondo con calma. No la perdoné de una vez, la perdoné poco a poco, con cada plato que lavó, con cada noche que regresó cansada, con cada vez que escuché «papá» y «no, señor». El perdón no es un acto, es un camino. Y es en ese camino en el que aún sigo, de la mano con quien un día me olvidó, pero volvió para recordarnos a ambos lo que realmente importa. La fundación hoy tiene 2 brazos, el refugio en Playa del Alba y un centro urbano en el barrio de San Vicente, más enfocado en la capacitación profesional. Todo esto nació del error, de la caída, pero, sobre todo, del arrepentimiento. Y cuando veo a Daniela cruzar el portón, rodeada de mujeres que le sonríen con respeto verdadero, entiendo que no es el tiempo lo que cura, es lo que hacemos con él. Elena me enseñó a amar en silencio. Daniela me enseñó a creer de nuevo. Y ahora, al final de este largo viaje, puedo decir que mi mayor legado no son las casas ni los papeles, es esta historia. Una historia de pérdida, espera y reconstrucción. Una historia de padre e hija. Una historia de humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo.